Jonás era un galileo del pueblo de Gat-Hefer, cerca de Nazaret. Se cree que profetizó poco antes y durante la primera parte del reinado de Jeroboam II en Israel. Parte de su profecía se cumplió en ese tiempo. Te invito a que leas Segundo Libro de Reyes, capítulo 14, versículo 23 en adelante. Jesús confirmó el hecho del carácter histórico de Jonás. Confirmó su historia de haber sido tragado por un gran pez. Mateo capítulo 12, verso 40 y 41. Y existen muchos monstruos marinos suficientemente grandes para tragarse a un hombre. No tenemos necesidad de racionalizar en relación a la historia de Jonás. La Biblia dice un gran pez. Y siempre cuando se nos ha compartido sobre Jonás, y más en la escuela dominical, la imagen del pez ha sido una ballena. Desconocemos si fue una ballena, un cachalote, no sé qué tipo de pez se tragó a Jonás. Lo que sí sé es que este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Lo que sí sé es que fue un milagro de Dios. El milagro de la experiencia de Jonás se convirtió en señal para los ninivitas, como dice Lucas capítulo 11, verso 30. El fondo histórico de la profecía de Jonás está registrada en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 14, y tenía un mensaje para Israel, pero la profecía y la historia inscrita en el libro de Jonás se refieren solamente a Nínive. A todos los que nos estáis escuchando en este día, saludos. Con total libertad, uniros al grupo de amigos en Telegram. Con total libertad compartir estas reflexiones, y si te gustaría recibirlas en audio, yo te invito a que me escribas un mensaje de correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Telegram, lo que tú prefieras, y yo con mucho gusto te comparto este espacio. Dios llamó a Jonás para que pregonara en la ciudad pagana de Nínive, que dentro de 40 días sería destruida. Jonás se rebeló contra ese llamado e intentó escaparse de la presencia de Dios. Descendió a Jope y compró un pasaje para ir a Tarsis. Se cree que Tarsis es lo mismo que Tartesis aquí en España, tan lejos en lo posible de la dirección opuesta de Nínive. Sin embargo, pronto se daría cuenta que ni con la distancia, ni con su intento de ahogar su conciencia podría escaparse de la voz de Dios. El Señor inmediatamente envió un gran viento al mar y el barco se vio azotado por la tempestad, creyéndose que se partiría el barco en dos. Los marineros empezaron a orar a sus dioses. Cuando encontraron durmiendo a Jonás, lo despertaron y le pidieron: «Ora tú también a tu Dios». Y se pusieron a echar suertes para saber quién había provocado la ira de Dios. Esto me llama mucho la atención. Cada uno clamaba a su Dios, despiertan a Jonás para que clame a su Dios, y de repente empiezan a echar suertes para saber quién ha provocado la ira de Dios. En un lugar donde no vas a recibir socorro alguno de otros barcos, en un lugar donde estás a punto de morir, ¿tú te pondrías a echar suertes? ¿Quién ha provocado esta tempestad? ¿Harías esto como hicieron estos marineros? Seguramente no. Yo no haría eso. En una situación como esta, yo no me pongo a echar a suertes de quién es la culpa o no. En una situación como esta, yo clamaría, yo gritaría. Es en situaciones difíciles, cuando tenemos el agua al cuello, como se suele decir aquí en España, y me imagino también que en otros países, cuando clamamos a Dios. Esto le sucedió a Pedro. Cuando Jesús le dice: «Ven, camina sobre las aguas», Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero de repente vio las olas, vio la tormenta y empezó a hundirse. ¿A quién clamó Pedro? Al único que le puede sacar de esa situación. ¿A quién clamarías tú? Si tu barco está a punto de destruirse, estás en alta mar, ¿vas a clamar a tus padres? ¿Vas a clamar a otro marinero? No. Clamarías al único que te puede sacar de esa situación. ¿Quién es? Dios. El propósito de Dios siempre se cumple. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás, ¡qué casualidad! Uno diría: no, casualidad no, siempre hay un propósito. Le preguntan quién era,
¿Y qué había hecho? Y Jonás les dijo que era un hebreo que temía al Señor, el Dios de los cielos, quien creó el mar y la tierra. Y también les dijo que se había rebelado contra él llamado de su Dios y que estaba tratando de escaparse. Mira lo que dice Jonás. Si me arrojan al mar, volverá la calma. Jonás ya había empezado a arrepentirse cuando hizo su confesión y fue dispuesto a morir para salvar a los hombres del barco. Trataron de no tirarlo al mar, pero cuando la tempestad arreció, lo tiraron. Cuando el mar se calmó, inmediatamente ellos temieron a Jehová con gran temor y ofrendaron sacrificios e hicieron votos. Qué interesante, ¿verdad? Estos marineros que tenían sus creencias, que gritaban, que clamaban a sus dioses, de repente, al ver que un hombre era el culpable de esa tormenta, lo echan al mar y cuando la tormenta cesa, lo que hacen estos hombres es temer a Jehová, clamar, ofrendar sacrificios, hicieron votos. Tuvieron ese momento de conversión, hubo un cambio en sus vidas. El Señor, conociendo la actitud de arrepentimiento de Jonás, había preparado un gran pez para que se lo tragase. ¿Cómo es nuestra sociedad, verdad? Nuestra sociedad corrompe lo que dice la palabra de Dios. Se han presentado muchas películas, entre comillas cristianas, con un trasfondo bíblico. Por ejemplo, hicieron la película de Noé. Y lo que hicieron los directores fue manipular la palabra de Dios. Bueno, no, ellos no la pueden manipular. Lo que hicieron fue inventarse escenas, historias que no dice la Biblia con respecto a Noé. Tema de los gigantes, el tema de que cuando están en alta mar, Noé y su familia, de repente, en el barco se meten enemigos. Eso también pasó con la película de Moisés, protagonizada por Christian Bale. Los directores se inventan escenas que no pone la palabra de Dios. Nuestra sociedad vive de eso, de invenciones, de inventos. Por ejemplo, Adán y Eva no se comieron una manzana. La palabra de Dios no dice que fue una manzana, fue un fruto. ¿Y qué hace nuestra sociedad? Pone ese fruto como una manzana. La palabra de Dios no dice qué pez fue el que se tragó a Jonás, dice un gran pez. Y nosotros, la sociedad, ya te pone una ballena. La palabra de Dios no dice que eran reyes magos, eran sabios de Oriente. Y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Invención de nuestra sociedad. La sociedad intenta manipular, intenta tocar lo que Dios ha creado y cuando lo hace, viene la imperfección. Cuando tocamos el diseño maravilloso de Dios, perfecto, lo que el hombre hace es crear algo imperfecto. Dios ha hecho todo perfecto, pero nosotros lo hacemos imperfecto. Cuando Jonás se encontraba dentro de ese gran pez, que no era una ballena, empezó a orar en serio. En ese lugar baboso donde el alga se enredó a su cabeza, él pensó que el Señor lo había desechado, pero continuó orando y arrepintiéndose hacia su santo templo. El Señor mandó al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Luego Jonás ofreció sacrificios al Señor, pagando lo que había prometido y dijo: la salvación es de Jehová. Jonás capítulo 2, versículo 9. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que yo te invito a que escuches en esta mañana. Alejandro Salcedo nos va a presentar un pequeño mensaje y te invito a que lo compartas. Yo te he resumido un poquito lo que es la historia de Jonás. Pero Alejandro va a tratar el tema de huir de la presencia de Dios. Que esto también es lo que estaba haciendo Moisés. Cuando Dios le llama, Moisés pone excusas. Moisés quería huir. Yo no estoy capacitado. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y huimos del plan de Dios. No huyas del llamado de Dios, porque ese llamado es lo mejor que nos puede suceder.
Una de las características que vemos en las Escrituras es que la palabra de Dios incomoda generalmente al que la recibe. Hasta le podría parecer escandalosa o ridícula. Pensemos en Moisés argumentando con Dios frente a la zarza. Pensemos en Sara, que se reía de la propuesta de un embarazo en su vejez. Pensemos en Jeremías confundido por el llamado de Dios. Pensemos en este Jonás, que huyó de la presencia de Dios. Pensemos en Zacarías frente al anuncio de un hijo. Pensemos en el joven rico que se fue triste porque tenía mucho dinero. O pensemos en los que dejaron de seguir a Cristo porque sus palabras eran muy duras. La lista es interminable. En todos hay una constante. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignadas, desafiadas, escandalizadas, pero nunca se han sentido entusiasmadas. La razón es sencilla. Estamos en el proceso de ser transformados y su palabra siempre va a chocar con los aspectos no redimidos de nuestra vida. Al escuchar lo que nos dice, la carne inmediatamente se va a levantar a protestar. Desde la comodidad de nuestro sillón resulta fácil leer la respuesta de Jonás y ponerse en el papel de juez, condenando la falta de fe del profeta. Debemos, sin embargo, entender la naturaleza de la tarea encomendada a la cual había sido llamada. Los asirios no eran vecinos pacíficos de los israelitas, era una nación ferozmente guerrera que había conquistado una nación y otra nación y otra nación. Su extrema crueldad con los prisioneros era notoria en toda la región, de manera que cuando Dios le propone a Jonás ir a proclamar juicio contra este pueblo, no le pareció al profeta una asignatura atractiva en lo más mínimo. Pero, sin embargo, a pesar de esto, es inevitable sentir un poco de tristeza cuando vemos esa pequeña palabrita con la cual comienza el versículo 3 de Jonás. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nos choca porque habla de un hombre que deliberadamente hizo lo opuesto de lo que se le había mandado. Es una palabra que encierra una actitud de rebeldía, y nosotros, como somos tan fáciles para juzgar a los rebeldes, ¿verdad? A pesar de que no nos ponemos en su lugar. Nos hace pensar con mucha ligereza en discusiones sin argumentos. Nos duele porque hace eco con la multitud de peros que han sido parte de nuestro propio peregrinaje espiritual. ¿Te has puesto a meditar en las veces que aparece esa palabra en historias del pueblo de Dios? El Señor le había mandado a Saúl no perdonar a Agag, rey de los amalecitas. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Lo encuentras en el primer libro de Samuel 15:9. Dios había mandado a los israelitas a que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de Teas. Primero de Reyes 11:1. El Señor había instruido a Israel que no oprimiera a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Zacarías 7:11. Jesús mandó al leproso que no dijera nada a nadie, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho. Mateo 1:45. En cada uno de estos ejemplos y muchos otros, se hizo exactamente lo que Dios había dicho que no se hiciera. Necesitamos saber que cada vez que el Señor nos encomienda algo, va a incomodarnos. Eso es una constante. Y es precisamente esa incomodidad la que moviliza en nosotros la tendencia a interponer nuestros peros. Esa multitud de razones que tenemos por las cuales nos parece que esa palabra de Dios trae a nuestras vidas no es para nada para nosotros. ¿O es que nunca te has sentido tentado de huir de Dios? Claro, tú no te subirías a un barco ni te tomarías un avión para alejarte de la presencia del Altísimo.
Pensemos en algunas situaciones. Una persona no quiere ir a las reuniones de la congregación porque sabe que está en pecado y teme ser confrontado. Otra persona evita pasar por un lugar donde sabe que vive un hermano porque tendría que pedirle perdón por algo que ha hecho. Una tercera persona posterga ir a un encuentro de misiones porque sabe que habrá un llamado de compromiso y teme a las consecuencias de asumirlo. Otra persona más resiste las invitaciones de ser parte de un proceso de discipulado porque sabe que de hacerlo tendrá que comenzar a rendir cuentas. En cada uno de estos casos, las personas están evitando una situación porque no desean hacer algo que saben que el Señor va a requerir. No podrán seguir caminando con Él si no obedecen. En definitiva, cada una de ellas está huyendo de la presencia de Dios. El deseo de querer huir viene en esos momentos en los cuales se desata una fuerte lucha entre nuestros deseos y la voluntad declarada del Señor. Ni siquiera el Hijo de Dios fue librado de esta batalla. En el Getsemaní abrió su corazón al Padre y le dijo con absoluta franqueza: Padre, si existe alguna otra manera de hacer esto, por favor muéstramelo. Necesitamos saber que este tipo de conflictos interiores son parte del precio que debemos pagar para seguir a Dios, para seguir a nuestro Padre. Es normal experimentarlos. Lo que no es aceptable en ninguna manera es dejar que nuestra voluntad interponga sus deseos sobre el rumbo que debemos tomar. No es aceptable, en primer lugar, porque alimenta la esencia de rebeldía que cada uno de nosotros heredamos de Adán. Pero por otro lado, no es lícito porque no es posible evadir la voluntad de Dios, al menos que nuestro compromiso con Él sea serio. Podemos postergar por un tiempo, poner por obra lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero no dudemos por un instante, sin embargo, que si el Señor ha puesto su mano sobre nuestras vidas, Él nos irá a buscar, no importa dónde nos escondamos. Jonás es un ejemplo perfecto de esa verdad. ¿Por qué dormía Jonás? Pues yo pienso que el alivio de haber escapado de la misión que se le había encomendado era tan intenso que Jonás podía darse el lujo de descansar un poco. ¿Cómo podía tenerle miedo a una tormenta cuando había escapado de la tarea de predicar el arrepentimiento a los asirios? Esto no se comparaba con lo otro. Su insensatez había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Cuando hemos elegido el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que necesita para reprendernos. Muchas veces el Señor ha usado a paganos como voceros de Él. Hasta un asno puede ser un instrumento, como lo fue en el caso de Balaam. En este caso, el mismo capitán del barco vino a reprender a Jonás, exhortándolo a hacer lo que debería hacer desde el primer momento: clamar a Dios. El hecho es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectados otros aspectos de nuestra vida. La desobediencia en un área acarrea consecuencias para la vida toda. Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a transitar por ese peligroso camino donde se intenta seguir a Dios a nuestra manera. El pecado produce en nosotros un adormecimiento que nos lleva a perder toda sensibilidad espiritual. En el Salmo 32:9, el autor nos dice que la persona que no confiesa sus pecados es como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. En un sentido figurado, cuando escogemos darle la espalda a Dios, Él deberá sujetarnos con cabestro y freno, porque el diálogo no funciona con nosotros. Quisiera detenerme un momento en la respuesta que dio Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Eso está en Jonás 1:9. El diccionario bíblico define la palabra temor como una actitud de respeto, de reverencia, de adoración. Se pueden decir muchas cosas de Jonás, pero hay una cosa, sin embargo, que podemos afirmar sin temor a equivocarnos: no era, ni por casualidad, un hombre que temía a Dios. En su declaración no solamente dice que le teme, sino que reconoce que Él hizo el mar y la tierra. ¿Cómo puede un hombre que afirma que Dios es el creador de todas las cosas
estar arriba de un barco intentando huir de la presencia del que hizo el mismo mar en el cual está navegando ese barco. Es absurdo. La declaración de Jonás revela la clásica contradicción que existe entre las palabras y los hechos de quienes creen solamente con la cabeza. El profeta, como buen israelita, tenía las respuestas correctas memorizadas. Quizás se la compartía a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, se la enseñaba a sus hijos. Proclamaba su compromiso con estas verdades, pero su vida mostraba otra cosa. Se predicaba una y se hacía otra. Y muchas veces tú y yo, escúchame bien, también hemos transitado por ese camino afirmando el valor de las verdades de Dios, pero vivimos conforme a nuestros principios personales. Esta incongruencia en los más sensibles siempre va acompañada de vergüenza. Al igual que el apóstol Santiago exclamamos, hermanos míos, esto no debe ser así. No podemos pensar exactamente en qué pensaba Jonás cuando le dijo a los marineros que lo tomaran y lo echaran al mar. De seguro que no sabía absolutamente nada del gran pez que Dios enviaría para rescatarlo, pues el Señor estaba manejando todo. Lo que sí vemos es que la convicción de pecado lo había llevado a asumir la responsabilidad por la tormenta que azotaba la embarcación. Aún poseía suficiente discernimiento para entender que esto era algo que él mismo había provocado. Sin embargo, su independencia de Dios persiste. Lo apropiado hubiera sido que clamara a Dios por misericordia, confesando su pecado y declarando su voluntad de hacer lo que se le había encomendado. Pero Jonás no discernía el corazón misericordioso de Dios y entendía que una vez desviado no tenía solución su pecado. Perdido por perdido, decidió tirarse al mar y enfrentarse a una muerte casi segura. ¿Te has encontrado tú alguna vez luchando con sentimientos parecidos? Parece que nuestros pecados pesan más cuando estamos involucrados en ministrar al pueblo de Dios o en hablar del Evangelio de Jesucristo. Quizás estar al ojo público nos acosa con mayor fuerza. De todas maneras, el ser cristiano o decirte que tú eres cristiano siempre vas a tener los ojos encima. Porque sentimos que nuestro pecado ha acabado con la posibilidad de seguir siendo útiles en las manos de Dios. Al igual que Pedro, pensamos seriamente en volver a nuestras redes. Esta forma de pensar es una de las razones por las cuales practicamos tan poco la confesión de pecados delante de Dios. El enemigo de nuestras almas se encarga de trabajar en nuestras mentes para que creamos que los pecados que hemos cometido no tienen arreglo. El gran gancho por el cual nos mantiene atrapados es la culpa. Creemos que Dios ya no podrá escucharnos porque nuestra maldad no tiene arreglo. Convencidos de esta realidad, entramos en la desesperación y procuramos ponerle fin a nuestra miserable existencia. El gran estorbo a nuestra relación con Dios no es el pecado, sino los requisitos que nosotros mismos nos imponemos para venir a Él arrepentidos. Nuestro pecado es abominación, por supuesto, pero puede ser perdonado con una confesión ante Él. Inmersos en el pecado, el mejor camino es acercarnos a Él, sin vueltas, arrepentidos y a la vez confiados en su inmenso amor. La vida de Jonás como profeta no comenzó con el aire romántico que a veces queremos atribuirle a los que sirven a Dios. A Jonás no le gustó la misión que se le había dado y creyó estar a salvo huyendo de la presencia del Señor, y cuando todo estaba perdido decidió echarse al mar para acabar de una buena vez con el asunto. Lo increíble de este relato es que Dios usó a este hombre a pesar de sus actitudes y a pesar de ese comportamiento. Hay dos resultados en la crisis de Jonás. En primer lugar, los marineros reconocían que Jehová había hecho como él quería. No es poca cosa este descubrimiento. Existe una declaración implícita de la soberanía de Dios sobre todo. En segundo lugar, al echar al mar a Jonás, vieron que las palabras del profeta habían sido acertadas.
Las aguas inmediatamente se aplacaron y sobrevino una gran calma sobre la que castigaba la embarcación de los marineros. Este acontecimiento llevó a que aquellos hombres temieran a Jehová, le ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Somos testigos entonces de la conversión de estos hombres paganos, que han comprobado que la manifestación del poder del Señor es superior a la de cualquier Dios que jamás hayan conocido. Este incidente debe animar el corazón de todos los que estamos en los caminos del Señor. La lección es clara, mi amado. El Señor se ha propuesto bendecir a los que Él desea. Nosotros somos invitados a colaborar con este proyecto celestial y muchas veces nos es concedido el privilegio de ser sus instrumentos, lo que es especialmente digno de notar. Sin embargo, es el Señor el que a veces bendice a pesar de nuestros esfuerzos de que no bendiga. Cometemos errores, desobedecemos, a veces hacemos las cosas de mala gana. A pesar de todo esto, su gracia se derrama y el pueblo es bendecido de todas maneras porque Dios lo quiere así y punto. ¿Cómo no agradecerle esta sobreabundante manifestación de gracia? No es para que digamos, la verdad no importa cómo hagamos las cosas porque igualmente Él va a lograr su cometido. De ninguna manera. No, pues esta es la más pobre manifestación que podemos nosotros tener. Hemos sido llamados a la excelencia y a eso tenemos que aspirar. Sin embargo, nos alivia el corazón saber que nuestras debilidades y flaquezas están cubiertas por su gracia. Bendito sea su nombre.